Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rinconcito favorito para descubrir esas joyas otomanas que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos una vez más por aquí. Hoy prepárense para un viaje de emociones fuertes porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las miniseries turcas. Sí, esas historias cortitas, pero intensas, que nos dejan con la boca abierta y con ganas de más. Si eres como yo y te encanta el drama, el amor, las intrigas palaciegas y por supuesto, los subtítulos en español que nos permiten entender cada palabra de esos diálogos apasionados, entonces estás en el lugar correcto. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si aún no se han suscrito, los invito a unirse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido fresco y emocionante. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Prepárense porque la primera miniserie que les traigo es una verdadera joya escondida. Se llama **Deep***, y aunque quizás no sea tan conocida como otras producciones turcas, les aseguro que los va a atrapar desde el primer segundo. Esta serie cuenta la historia de Sair, un psiquiatra que trabaja en un centro de crisis especializado en prevenir suicidios. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Bilge, una mujer misteriosa que está decidida a quitarse la vida. Sair se siente irresistiblemente atraído por Bilge y a medida que intenta ayudarla, descubre oscuros secretos que la rodean, así como una conspiración que pone en peligro su propia vida. Lo que me encanta de esta serie es la atmósfera de suspense que se mantiene constante. Cada episodio te deja con la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación. Además, la química entre los protagonistas, İlker Kaleli y Neslihan Atagul, es palpable. Sus interpretaciones son tan convincentes que te sumerges por completo en su historia. La forma en que exploran temas como la depresión, el trauma y la redención es simplemente magistral. La serie no se limita a mostrar el sufrimiento de los personajes, sino que también explora las posibles vías de escape y la importancia de la conexión humana. Definitivamente Deep es una serie que te hará reflexionar y sentir intensamente. Te hará cuestionar tus propias percepciones sobre la salud mental y la importancia de la empatía. La puedes encontrar fácilmente con subtítulos en español en plataformas como Netflix y algunas páginas web especializadas en series turcas. ¡Ojo! Asegúrense de buscar fuentes confiables para disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido. Ahora, cambiamos completamente de registro con **Sasiyet***. Si les gusta el drama, pero también disfrutan de una buena dosis de romance y humor negro, esta es su serie. Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su papel en esta producción, interpreta a Aga Beyolu, un jubilado que recibe un diagnóstico de Alzheimer. A medida que su memoria comienza a desvanecerse, Aga decide aprovechar su condición para cometer crímenes que siempre había deseado llevar a cabo, creyendo que su enfermedad lo eximirá de toda responsabilidad. Esta miniserie nos presenta a una figura compleja y moralmente ambigua. Aga no es un villano despiadado, sino un hombre que lucha contra el deterioro de su mente mientras trata de enmendar errores del pasado y buscar justicia a su manera. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la brillante interpretación de Haluk Bilginer, quien logra transmitir la vulnerabilidad y la determinación de su personaje de una manera increíblemente conmovedora. Además, la serie explora temas profundos como la memoria, la justicia y la moralidad, planteando preguntas complejas sobre la naturaleza humana. Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados. Can Sudere interpreta a Nebra Elmas, una joven policía que se encuentra investigando los crímenes cometidos por Aga. Nebra es una mujer fuerte e independiente que lucha contra la corrupción dentro de la policía y trata de encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. La relación entre Aga y Nebra es uno de los puntos fuertes de la serie. A pesar de estar en lados opuestos de la ley, ambos personajes desarrollan una conexión profunda y compleja. Prepárense para enamorarse de la complejidad de sus personajes. Esta miniserie la pueden encontrar con subtítulos en español en plataformas como PUTV y en algunos sitios web de fans dedicados a las series turcas. Seguimos nuestro recorrido por las miniseries turcas con una producción que les va a encantar a los amantes de las historias de época, **Fatih**. Ambientada en el siglo XV durante el reinado de Mehmed II, el Conquistador, esta miniserie nos sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, batallas épicas y ambiciones desmedidas.
La trama gira en torno a la vida de Mehmet II, desde su ascenso al trono hasta la conquista de Constantinopla, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Lo que más me impresionó de esta serie fue la recreación histórica. Los sets, el vestuario y la ambientación son impecables y te transportan directamente a la época del Imperio Otomano. La serie no solo se centra en las hazañas militares de Mehmet II, sino que también explora su vida personal, sus relaciones con su familia y sus consejeros, y sus luchas internas. El elenco es encabezado por Mehmet Akif Alakurt, quien interpreta a Mehmet II de manera convincente y carismática. La serie no escatima en mostrar la brutalidad de la guerra y las complejidades de la política. Las escenas de batalla son impresionantes y están coreografiadas con gran detalle. Además, la serie explora temas como el poder, la ambición, la lealtad y la traición. Fatih es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Es una verdadera obra de arte visual y narrativa. Pueden disfrutar de esta joya con subtítulos en español en YouTube y en algunas plataformas de streaming especializadas en series históricas. Ojo con la calidad de los subtítulos. A veces es mejor buscar versiones hechas por fans para una mejor traducción. Si lo que buscan es una serie que los mantenga al borde del asiento, con giros inesperados y una trama llena de suspense, entonces **Aleph** es para ustedes. Esta miniserie nos cuenta la historia de dos detectives, Kemal y Setar, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en el misticismo islámico y la cábala. Desde el principio, la serie te atrapa con su ritmo vertiginoso y sus personajes complejos. Kemal es un detective cínico y descreído que ha perdido la fe en la justicia. Setar, por otro lado, es un detective religioso y tradicional que cree en el poder de la fe para resolver los crímenes. A pesar de sus diferencias, Kemal y Setar deben aprender a trabajar juntos si quieren atrapar al asesino. Cada episodio te deja con más preguntas que respuestas, y no podrás parar de verla hasta descubrir la verdad. Lo que más destaco de esta serie es la atmósfera de misterio y suspense que se mantiene constante a lo largo de toda la serie. La serie explora temas como la religión, la ciencia, la moralidad y la naturaleza del mal. Las actuaciones son impecables. Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan ofrecen interpretaciones memorables como Kemal y Setar. La tensión se mantiene constante a lo largo de toda la serie, y las actuaciones son impecables. La pueden encontrar con subtítulos en español en Blue TV y en algunas páginas web dedicadas a series turcas. Asegúrense de tener una buena conexión a Internet porque la serie tiene muchas escenas oscuras y de alta definición. Por último, pero no menos importante, les recomiendo **Bozkır**. Esta miniserie es diferente a las demás, ya que se aleja de los escenarios urbanos y se adentra en los paisajes áridos y desolados de la estepa turca. La historia nos presenta a Seyfi, un policía veterano que se enfrenta a un nuevo caso, la desaparición de un niño. Para resolver el misterio, Seyfi debe unir fuerzas con Nuri Pamir, un joven e idealista detective recién llegado a la zona. Lo que más me conmovió de esta serie fue la atmósfera melancólica y la profundidad de los personajes. Seyfi es un hombre cansado y desilusionado que ha visto lo peor de la humanidad. Nuri, por otro lado, es un joven optimista que cree en la justicia y en el poder de la bondad. A medida que investigan la desaparición del niño, Seyfi y Nuri se enfrentan a sus propios demonios y aprenden el uno del otro. La serie explora temas como la pérdida, la soledad, la esperanza y la redención. Bozkır no es una serie de acción trepidante, sino un drama lento y contemplativo que te invita a reflexionar sobre la condición humana. Los paisajes de la estepa turca son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera única y evocadora. Es una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la naturaleza de la bondad y la maldad. No se pierdan esta joya, la pueden encontrar con subtítulos en español en HBO Max y en algunas páginas web de fans de series turcas. Preparen pañuelos. Esta serie es bastante emotiva. Y eso es todo por hoy, mis queridos adictos a las series turcas. Hemos explorado 5 miniseries que estoy segura de que los van a enganchar por completo. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar con subtítulos en español en diversas plataformas de streaming, aunque a veces requerirán un poco de investigación para encontrar la mejor calidad y subtitulado. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado su próxima obsesión turca. Me encantaría saber cuál de estas miniseries les llamó más la atención,
o si tienen alguna otra recomendación para mí. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué series están viendo ustedes y cuáles creen que debería incluir en mis próximos vídeos. Además, quiero animarlos a participar en la comunidad. Compartan sus opiniones sobre estas series, discutan los giros de la trama, y recomiéndenlas a sus amigos. Hagamos crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy trabajando en nuevos vídeos con más recomendaciones, análisis de personajes, y hasta detrás de cámaras de algunas de sus series favoritas. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más romances y más intrigas turcas. Adiós. Y no olviden. Disfruten de las series con moderación y recuerden dormir. Cara guiño.